Soltar suena fácil cuando lo dicen otros. Déjalo ir, te dicen. Ya fue, ya pasó, como si fuera tan simple como soltar una cuerda. Como si soltar no doliera, como si no hubieras construido media vida sosteniéndolo. Pero hay cosas que no son tan fáciles de dejar ir, no porque seas débil, no porque no sepas cómo, sino porque algunas cosas no son cuerdas, son raíces, y arrancarlas duele. A veces, incluso más que quedarse atrapado en ellas. Hay vínculos que no se sueltan con frases hechas. Hay recuerdos que no se evaporan con voluntad. Hay heridas que duelen, incluso después de entenderlas. Y es que una parte de ti lo sabe. No, basta con decidirlo. Soltar de verdad implica un proceso más profundo, más íntimo, más lento. Un proceso que no siempre se ve desde fuera, pero que lo remueve todo por dentro. Hoy vamos a hablar de eso. No de soltar como acto superficial ni como consigna motivacional, sino de soltar como camino real, como decisión consciente, como acto de profunda compasión contigo mismo. Porque llega un momento en la vida en que, para poder seguir adelante, no necesitas más respuestas. Necesitas cerrar capítulos, aunque duela, aunque no tengas el final que esperabas, aunque nadie te pida perdón, aunque no te devuelvan lo que diste, aunque el adiós no haya tenido palabras. Hay personas que fueron parte de tu historia y ya no están. Algunas se fueron físicamente, otras emocionalmente, algunas se alejaron, otras simplemente dejaron de verte. Y sin embargo, siguen ahí, dentro, en forma de nostalgia, de bronca, de frases no dichas, de recuerdos que se repiten cuando apagas la luz. Y tú sigues cargando eso, tal vez sin darte cuenta, tal vez creyendo que ya pasó, pero hay una parte de ti que aún no cerró esa puerta, que aún espera algo, que aún se pregunta por qué. ¿Y sabes qué? Es completamente humano. No hay vergüenza en eso. Lo único que no puedes hacer es quedarte allí para siempre, porque vivir cargando lo que ya no está es una forma silenciosa de morir en vida. Quizás soltaste físicamente, pero no emocionalmente. Quizás cerraste la puerta, pero dejaste la ventana abierta. Quizás ya no estás, pero no te has ido del todo. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo. No en el gesto externo, sino en el acto interno. No en el adiós que se dijo, sino en el que aún te debes. Y tal vez, muy en el fondo, una parte de ti no quiere soltar. Porque al soltar, se cae la fantasía, la idea de lo que pudo ser, la imagen de lo que soñaste, y duele aceptar que eso ya no va a pasar, que no volverá, que no se resolverá como imaginabas. Pero hay algo aún más doloroso que eso: seguir esperando que esa persona cambie, que entienda, que vuelva, que valore, que repare. Esperar es una cárcel sin barrotes, y tú has vivido demasiado para seguir enjaulado en lo que no depende de ti. Soltar no es olvidar, no es negar, no es borrar, es aceptar lo que fue y lo que no fue. Es dejar de pedirle al pasado que te devuelva algo. Es dejar de negociar con los fantasmas, porque cuando no sueltas, no es el otro el que te ata, eres tú. Tú te atas a esa versión de ti que necesitaba que las cosas salieran distintas, y mientras sigas siendo esa versión, no vas a avanzar. El día que logras decir me suelto sin rencor, sin deseo de castigo, sin sed de justicia, ese día empieza tu libertad, y no importa cuánto tiempo haya pasado. No importa si fueron 5 meses o 20 años, el duelo emocional no tiene calendario. Pero sí tiene un límite, el momento en que decides que lo que mereces pesa más que lo que perdiste. Y tal vez, ahora mismo, estás en ese umbral, en esa zona donde sabes que algo ya no te pertenece, pero aún no encuentras la fuerza para dejarlo ir. Y está bien, no estás solo en eso.
Millones de personas caminan con ese nudo en el pecho todos los días. Lo que te diferencia es que tú hoy estás dispuesto a mirarlo de frente. Soltar no es siempre una decisión, a veces es una caída inesperada en el vacío que queda cuando aquello que definía tu vida ya no está. Puede ser una persona, pero también puede ser un rol, una función, una expectativa que cargaste durante años y que de pronto se desvanece. ¿Quién eres cuando ya no eres el pilar de todos? ¿Quién eres cuando ya no te necesitan como antes? ¿Quién eres cuando los hijos crecen, los padres mueren, la pareja cambia, el trabajo termina? Hay duelos que no tienen funeral, que no se nombran, que no se cuentan, pero que pesan igual, o incluso más. Y el más profundo de todos esos duelos es el de soltar una versión de ti que ya no puede seguir existiendo. Durante años fuiste fuerte, servicial, imprescindible. Te definías por lo que dabas, por lo que resolvías, por lo que sostenías. Pero ahora que el escenario ha cambiado, ese personaje ya no tiene espacio. Y tú te sientes perdido, desubicado, como si el mundo se hubiera movido, pero tú te hubieras quedado en el mismo lugar. Es un dolor sutil, difícil de explicar. Porque no es que falte algo, es que falta alguien, tú mismo en la forma en que solías existir. Ahí es cuando muchas personas intentan rearmarse con urgencia. Se aferran a nuevos compromisos, buscan ser útiles otra vez, llenan sus días de ocupaciones, no por deseo, sino por miedo. Miedo a quedarse sin identidad, miedo a la pausa, miedo a mirarse sin disfraces. Pero hay un punto en que no puedes seguir llenándote para evitar sentir el vacío. Porque el vacío no es el enemigo. El vacío es el espacio que queda cuando algo ya no cabe. Y estás listo para que llegue algo nuevo. El problema es que ese algo nuevo no siempre llega de inmediato. Y en esa espera nace la ansiedad, la duda, el impulso de volver atrás. Es ahí donde muchos caen por segunda vez. Y no caen por nostalgia, caen por pánico, por querer volver a ser quienes ya no pueden ser, por buscar refugio en dinámicas viejas, aunque ya no les hagan bien, por preferir lo conocido, aunque duela, antes que enfrentar lo incierto. Pero esta vez, tú vas a hacer algo diferente. Esta vez vas a quedarte en el silencio, vas a resistir la tentación de correr, vas a honrar ese espacio vacío, como se honra un terreno fértil antes de sembrar. Porque soltar no es solo renunciar, es abrir espacio, es limpiar la casa interna, es preparar el terreno para una nueva etapa. Sí, puede sentirse como una pérdida, como una muerte simbólica. Pero toda transformación real requiere un duelo, y todo duelo verdadero es, en el fondo, un acto de amor propio, amor por quien fuiste, amor por quien ya no eres, y sobre todo, amor por quien estás empezando a ser. Llegar a ese punto donde ya no peleas con lo que fue, cambia todo. Es como si por dentro se apagara una lucha silenciosa que llevabas sosteniendo desde hace años, a veces sin darte cuenta. De pronto dejas de buscar explicaciones, de repasar cada detalle, de preguntarte qué habría pasado si hubieras dicho algo distinto, si hubieras sido más paciente, si hubieras exigido menos o amado más. Ese momento en que te rindes, no por derrota, sino por claridad, es uno de los más liberadores de tu vida, porque entiendes por fin que no todo en la vida tiene sentido y que está bien que así sea, que no todas las heridas necesitan justicia y que algunas respuestas que esperabas tal vez nunca llegarán. Y aún así, puedes seguir adelante, puedes cerrar sin entenderlo todo, puedes sanar sin haber escuchado las disculpas, puedes abrir la ventana aunque la puerta quedó entreabierta. Y eso solo ocurre cuando comprendes que soltar no es un acto impulsivo, ni un portazo,
ni una frase cortante. Es un proceso profundo, íntimo, que muchas veces ocurre en silencio, sin testigos, sin aplausos. Soltar es el acto más valiente de quien ya no necesita cargar con lo que pesa, aunque una parte de sí todavía lo extrañe. Y ese es el punto exacto en el que tú estás ahora. En esa zona donde ya no quieres seguir atado, pero aún no sabes cómo vivir sin esa historia que te acompañó tanto tiempo. Porque no siempre soltamos personas. A veces soltamos la versión de nosotros que vivía para complacer. A veces soltamos el rol de salvador, el de mártir, el de eterno disponible. A veces soltamos la idea de que teníamos que ser fuertes todo el tiempo, y en ese soltar se produce una sacudida interna, como si nos desvistieran frente a nosotros mismos, como si al dejar de ser todo eso nos preguntáramos por primera vez quién soy yo ahora, y ahí, justo ahí, se abre el espacio más poderoso que puedes habitar, el de la verdad. La verdad de que ya no necesitas demostrar nada. Que ya no tienes que justificar tu dolor, ni defender tu calma, ni esconder tus cicatrices, que tu historia no necesita adornos para ser digna, que tu forma de sanar no tiene que complacer a nadie, que tu paz no es negociable. En ese espacio, entiendes también que el perdón no es para el otro, sino para ti. Que no perdonas porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque ya no quieres llevar esa carga. Que ya no deseas que tu vida gire en torno a algo que te lastimó. Que ya no tienes tiempo para cultivar rencores. Que el alma no fue hecha para sostener nudos eternos, sino para fluir como el agua entre piedras, suave, firme, libre. Y con esa conciencia, tu cuerpo empieza a hablar diferente. Se relajan los hombros, respiras más hondo, ya no estás alerta, ya no te preparas para defenderte, no porque el mundo sea más justo, sino porque tú decidiste no entrar más a esa batalla. Descubriste que protegerte también es elegir no pelear, que sanar no es ganar, es soltar la necesidad de hacerlo. Ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas que te reconozcan. Ya no esperas que alguien venga a cerrar la historia que solo tú puedes cerrar desde dentro. Porque al final, el verdadero cierre no viene con palabras, viene con paz. Con esa paz que se instala cuando aceptas que lo que pasó, pasó. Que no volverá, que no cambiará, pero que tú sí puedes cambiar lo que haces con eso a partir de hoy. Y ahí, justo ahí, empieza tu regreso a una versión más liviana, más honesta, más tú. Una versión que no necesita cargar con las expectativas de nadie, que no necesita vengarse ni probar nada, que simplemente respira, camina, vive, desde otro lugar, desde ese espacio que solo se conquista después de haber soltado sin destruirse por dentro. Y entonces sucede algo inesperado. Una mañana cualquiera, sin que nada extraordinario pase, te das cuenta de que algo en ti se acomodó. No suena música épica, no hay lágrimas, no hay aplausos, solo un instante de lucidez, un pequeño suspiro que no habías notado antes. Una sensación interna que dice, ya no duele como antes, no es olvido, no es indiferencia. Es madurez, es el resultado de todo el trabajo silencioso que hiciste contigo mismo. Es la prueba de que soltar no siempre es dramático. A veces simplemente ocurre, como cuando abres una ventana sin darte cuenta y entra aire fresco. Como cuando sueltas una piedra del bolsillo y por primera vez en años caminas más liviano sin saber por qué. Miras hacia atrás y ya no ves ruinas, ves aprendizajes. Ya no sientes bronca, sientes gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de amar, de intentar, de sostener y también de dejar ir. Gratitud incluso por aquellas experiencias que en su momento parecieron injustas, pero que ahora comprendes
como parte de tu construcción, porque fueron esas grietas las que te obligaron a mirar hacia adentro, porque fue esa caída la que te devolvió el suelo firme de tu propio valor. Y sí, todavía hay recuerdos que vuelven, todavía hay días en los que la nostalgia se asoma, pero ya no la rechazas, le haces un lugar, la dejas pasar como se deja pasar a un viejo amigo que viene a saludar sin quedarse, porque aprendiste que lo que no se pelea se transforma y lo que se acepta se libera. Esa es tu nueva forma de estar, con el corazón abierto pero protegido, con la memoria intacta pero sin cadenas, con la mirada hacia adelante pero sin prisa y sobre todo con una serenidad que ya no depende de nadie más, una serenidad que no te pide que seas perfecto, ni siempre fuerte, ni siempre sabio. Solo te pide que seas real, que seas tú, y ahora que sabes cómo se suelta sin resentimiento, ahora que descubriste que puedes seguir adelante sin renunciar a lo que fuiste, pero también sin cargarlo como un peso, ahora que te diste el permiso de dejar ir sin rencor, viene la pregunta más importante de todas. ¿Puedes estar en paz con quien te has convertido? Porque soltar a los demás es apenas el primer paso. Lo más difícil y lo más necesario es abrazar a la persona que eres hoy, con sus cicatrices, sus silencios, su nueva forma de ver el mundo. En el próximo video te voy a acompañar a mirar eso, a responder esa pregunta que a veces evitamos. ¿Te has perdonado del todo? ¿Te sientes en casa contigo mismo? Vamos a hablar de lo que nadie enseña, cómo estar en paz con quien eres hoy. Incluso cuando no cumpliste todas las expectativas, incluso cuando tu vida no se parece a lo que imaginaste, porque no basta con soltar lo externo. Tarde o temprano tendrás que mirar dentro y decir, este soy yo, y está bien. Haz clic ahora para ver el cierre de esta trilogía, porque lo que viene no es una lección más, es la más importante, es el regreso definitivo a ti.